oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, primeramente te doy gracias por permitirme a mí la honra y el privilegio y la gran bendición de poder ser una vasija para sembrar la semilla de la palabra del Evangelio del Reino en esta noche a cada persona que se está sintonizando y los que en un futuro verán este video también. Pido que el Espíritu Santo sea el que nos dé la iluminación a la revelación de la palabra en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Antes de comenzar, una nota personal nada más. Quiero agradecer a tantos de ustedes que hoy se han comunicado conmigo para desearme un feliz cumpleaños. Verdaderamente que soy un hombre muy bendecido, que Dios todavía me tiene con vida, me tiene con buena salud, con sana mente, para poder ser usado como una de sus vasijas. Y hoy cumplo 77 años ya que he estado sobre la tierra, pero yo sé que este año próximo es un año poderoso. Yo sé que la gracia de Dios y el favor de Dios está sobre mí como nunca antes para llevar a cabo todo lo que Dios nos está dando instrucción y visión para hacer este año. Vamos a hacer muchas cosas, la mayoría de ellas las vamos a hacer virtual, o sea, en línea por el internet, la escuela, esta clase, otras que vamos a dar también. Así que tenemos grandes expectativas de lo que va a suceder este próximo año. Oren por nosotros para que Dios dirija cada cosa, cada palabra, cada propósito que pueda ser cumplido. En esta noche, para comenzar y poner la base, ustedes saben que yo enseño poniendo base, fundamento y luego piedra tras piedra vamos edificando para tener un buen entendimiento del tema principal que Dios nos ha dado. Para esta serie es la vida en el Espíritu. Y ahorita dije, y lo vuelvo a repetir, que una vez que tú aceptas por fe a Jesús como tu Salvador, una vez que tú has confiado en Él por todo lo que Él hizo por ti desde su nacimiento a su muerte y su resurrección en la cruz, una vez que tú has confiado por fe en eso que Él ha hecho por ti y tú lo confiesas con tu boca y confiesas a Jesucristo como Señor, el resucitado, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en ese momento tú eres hecho, dice la palabra, una nueva criatura. Segunda de Corintios 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso sucede en el momento que tú y yo confesamos a Jesús como Salvador y a Jesucristo como Señor y Rey de nuestras vidas. Sucede una metamorfosis espiritual. De tener un espíritu muerto separado de Dios, en ese momento tu espíritu es vivificado, es regenerado. Y ahora Dios viene a morar en ti por medio de su espíritu. Y en ese instante que tú naces de nuevo, desde ese momento comienza una nueva vida para ti. Esa vida es la vida del Espíritu. La vida del Espíritu. Quiero decirte que la vida del Espíritu no es algo que se va a vivir en algo futurístico cuando te vayas al cielo. La vida del Espíritu no es algo que tú vas a vivir después que tú aprendes algunas cosas, después que cumples algunas cosas, después que llevas a cabo ciertos requisitos religiosos, entonces eres espiritualmente cualificado para poder vivir la vida. No. La vida del Espíritu comienza en el instante que tú naces de nuevo. Por eso es un nuevo nacimiento. ¿Te acuerdas que en la serie anterior miramos la conversación entre Jesús y Nicodemo en Juan capítulo 3, donde Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, en verdad te digo, que tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino, el gobierno de Dios.
Nicodemo no entendió lo que Jesús le estaba diciendo. La respuesta de Nicodemo fue: ¿puede un hombre viejo como yo entrar en el vientre de mi madre otra vez? Porque Nicodemo no sabía que Jesús le estaba hablando de un nacimiento espiritual. Y aunque Nicodemo conocía mucho la ley, aunque Nicodemo conocía mucho de los profetas, era un prominente maestro dentro del sistema religioso judío, algo tan sencillo y tan básico y fundamental del evangelio del reino de Dios, Nicodemo no lo entendía cuando Jesús le habló, porque Jesús le estaba hablando de algo espiritual, de un nacimiento espiritual. Entonces, tú y yo, en el momento que aceptamos a Jesús y confiamos y dependemos en todo lo que Él ha hecho, y entonces somos ya hechos completos en Cristo, nacemos de nuevo, somos nueva criatura, desde ese instante comienza la vida en el Espíritu. No comienza una vida religiosa, no comienza la vida tuya de acuerdo a la iglesia, no comienza la vida tuya de acuerdo a una denominación o un sistema eclesiástico con teologías y doctrinas de la tierra. No. La Biblia dice bien claro que porque has recibido un nuevo espíritu, ahora tú vas a vivir una nueva vida, y esa nueva vida es la vida del espíritu. Vete conmigo esta noche, para poner la base de esta noche, al libro de Ezequiel, y vamos al capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Te voy a leer lo que es profetizado en el Antiguo Testamento. Yo te he dicho que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, ahí Dios habla de lo que va a ser en el Nuevo Pacto. Profetiza. Tenemos símbolos, tenemos tipología, tenemos señales. Todo eso nos lleva, es un ayo, dice la palabra, es un tutor que nos enseña acerca de lo que se va a revelar en el nuevo pacto. Entonces, el libro de Ezequiel, y Ezequiel es un profeta del antiguo pacto. Y en el contexto del antiguo pacto, mira cómo Dios profetiza por medio de Ezequiel acerca de algo de que Dios va a hacer con cada ser humano. Ezequiel 36, y vamos al versículo 26. Por el tiempo no cubro versículos anteriores, pero quiero empezar aquí en el 26. Si tú deseas, tú tienes tiempo, léete los versículos del 1 en adelante para que entienda más el contexto de lo que Dios está hablando a través del profeta Ezequiel aquí. Pero yo leo versículo 26 de Ezequiel 36. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahora, mi familia, aquí Dios está siendo muy claro de lo que Él va a hacer. Aquí Él está hablando muy específico de qué es lo que Él va a hacer en el futuro. Y Él menciona aquí muy claro que Él va a dar un corazón nuevo y va a poner un nuevo espíritu dentro de nosotros. Noten el vocabulario en el versículo 26. Vuelvo a leer. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Primeramente quiero que tengas entendimiento que es Dios el que te va a dar el nuevo corazón. Es Dios el que va a poner un espíritu nuevo en ti. En ningún momento está envuelto aquí ningún ser humano. Aquí no hay ningún sacerdote, aquí no hay ningún pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, aquí no hay una institución, aquí no hay, es más, iglesia no existía cuando Dios le está hablando a Ezequiel. No existía lo que hoy conocemos como iglesia. Entonces Dios está bien claro en lo que está diciendo. Él es el que va a dar un corazón nuevo. No el hombre, no la institución, no la religión, no la doctrina, no la teología, no el dogma, ni las normas de la iglesia, sino Dios mismo va a poner y dar un corazón nuevo.
Y Él también dice que Él va a poner, vuelvo a leerlo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Entonces es importante que para que podamos entender el fundamento de lo que es la vida del Espíritu, que tú tengas entendimiento de dónde procede el corazón nuevo y de dónde procede el Espíritu nuevo, para que tú puedas vivir de acuerdo a ese Espíritu nuevo. Y el corazón y el Espíritu proceden de Dios, no del hombre, no de la religión, no de la iglesia, no de ninguna teología o doctrina. Es importante que entiendas esto. Viene de Dios. No olvides, en la serie anterior, yo te enseñé y te lo dije muchas veces, que el evangelio del reino nos enseña siempre todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y va a hacer por nosotros. La religión siempre te enseña todo lo que tú tienes que hacer por Dios, lo que no hiciste por Dios y lo que tienes que en el futuro hacer. Todo tiene que ver contigo, pero no, ese no es el evangelio eterno del reino de Dios. En el evangelio eterno del gobierno, del reino, de la justicia de Dios, siempre el énfasis está en todo lo que Dios ha hecho por ti. Dios en Cristo ha hecho por ti. Dios, por medio del Espíritu Santo, está haciendo en ti. Dios, por medio de su palabra, hace en ti. Así que aquí Dios, siendo el mismo ayer, hoy, para siempre, siendo constante a como Él es, Él anuncia, Él profetiza a través de este hombre Ezequiel, que es un profeta, y Él dice: yo voy a poner un corazón nuevo y dentro de vosotros voy a poner un espíritu nuevo. Y por si acaso el versículo 26 no es suficiente, leamos el 27 de Ezequiel 36, porque miren, el 27 es más específico. Dios dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. ¡Wow! Esto es poderoso. Este versículo, escrito por Ezequiel, porque él fue el profeta que recibió esta palabra en el antiguo pacto. Déjame decirte que cuando Ezequiel escribió esto fue cientos de años antes que Jesús naciese, cientos de años antes que Jesús fuese a la cruz del Calvario, cientos de años antes que Jesús resucitase, para que existiese el nuevo pacto, para que hombres y mujeres como tú y yo pudiésemos nacer de nuevo. Esto fue dicho por Dios a un profeta y él lo escribió mucho antes de cuando fue una realidad en la persona de Jesús como Salvador y como el resucitado, el Cristo resucitado. Pero Dios está anunciando. Él está anunciando. ¿Qué es lo que Él está anunciando? Él está anunciando que Él va a dar un corazón. Él está anunciando que Él va a poner un espíritu. Y por si hay alguna duda de dónde viene el espíritu, de quién es, de cómo es, Él entonces lo dice Él claramente en el versículo 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice Dios. Es importante que tú entiendas. ¿Tú sabes por qué es importante entender esto que te estoy enseñando? Porque la religión ha traído mucha confusión en lo que es la vida del espíritu. Es más, en algunos ámbitos religiosos, teológicos, hay mucha confusión en que si el Espíritu de Dios está en el ser humano, que si no está, que si el espíritu y el alma es la misma cosa y la carne es otra. Hay diálogo, hay debate y hay mucha confusión. Y tristemente muchos de los líderes, muchos de los pastores, evangelistas, maestros, no enseñan con claridad lo que es el Espíritu y la vida del Espíritu. También hay confusión cuando se habla de la vida del Espíritu y la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es parte de la deidad de Dios. Dios es deidad. Él es tres en uno. Él es Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Entonces, a veces muchas personas están muy confundidas cuando leen acerca del Espíritu que está en mí, del Espíritu, este Espíritu que habla aquí Dios, que va a poner en nosotros. Hay confusión si es la persona del Espíritu Santo, si es Dios mismo, si es quién, cómo, cuándo y todo eso. Y no se enseña mucho. El propósito de esta serie que empezamos esta noche y que vamos a hacerlo, como te digo, vamos a tener como 15 sesiones de esta serie, es poquito a poquito, piedra tras piedra, ahí punto tras punto, vamos a tratar de darte entendimiento para que tú puedas tener iluminación por el Espíritu Santo de qué espíritu está en ti, qué es la vida del Espíritu y cómo diariamente en tu diario vivir se manifiesta la vida del Espíritu. Yo te conté, algunos de ustedes que me han escuchado muchas veces, yo les conté que en cierto país, cuando yo fui, al principio yo hablaba bastante del Espíritu Santo y de la vida del Espíritu, y algunos pastores evangélicos tradicionales me pusieron una etiqueta de que yo era un espiritista, porque yo hablaba mucho del Espíritu y del Espíritu Santo, porque ellos no creían en la vida del Espíritu, ni en el poder del Espíritu Santo, y en su doctrina y teología ellos no creían ni enseñaban eso. Entonces me oían a mí hablar mucho de la vida del Espíritu Santo, etcétera. Entonces me pusieron la etiqueta que era un espiritista y que yo hablaba cosas que eran herejía y de Satanás. ¿Por qué? No culpa de ellos. Ellos eran víctimas del sistema religioso que nunca les enseñó. Entonces, esta noche estamos comenzando esta serie y yo quiero ponerte como base las palabras que Dios mismo le dio a este profeta Ezequiel y que están registradas aquí en Ezequiel 36, el versículo 26 y 27. Vamos a leerlo una vez más para que estemos claros. Versículo 26 y 27. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Versículo 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos, mis estatutos, y que cumpláis con cuidado mis ordenanzas. Entonces, mi familia, el propósito de Dios de darte un nuevo corazón y de poner su espíritu en nosotros, hay un propósito muy específico. Dios nunca hace nada sin propósito. Él para todo tiene un propósito. Todo. Él es el Dios de propósito. Por lo tanto, todo lo que Él hace es para llevar a cabo su propósito. Y déjame decirte que el plan maestro de Dios es establecer su gobierno, su reino aquí en la tierra. Ese es su propósito eterno. Pero para que ese propósito eterno se lleve a cabo, Él te necesita a ti y a mí. Por eso nosotros somos comprados con la sangre del Cordero para ser un reino, para ser un gobierno, para ser sacerdotes y reyes, para gobernar, sujetar aquí en la tierra. Cuando Dios creó a Adán, Él no lo creó para sentarse en una iglesia a ser un religioso. Él creó a Adán para que Adán tuviese dominio, autoridad, para sujetar y traer el reino, el gobierno de Dios a esta tierra. Ese propósito de Dios ha sido el eterno propósito de Dios. Entonces, cuando Él aquí está profetizando por medio de Ezequiel en el antiguo pacto, de que un día Él va a poner un corazón nuevo en el hombre y en la mujer, y va a poner su espíritu en nosotros, es porque Él tiene un propósito. Y es que la única forma que Dios puede llevar a cabo su propósito es cuando tú y yo hacemos su voluntad. Es cuando tú y yo, como ciudadanos de su reino, ciudadanos de su gobierno, nos sujetamos al señorío de Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y entonces en sujeción a nuestro Señor Jesucristo, nosotros entonces hacemos la voluntad de Dios.
Y para que Dios pueda llevar a cabo su propósito con nosotros, haciendo su voluntad, Él entonces nos da leyes espirituales, nos da ordenanzas, nos da estatutos, nos da principios espirituales, nos da verdades espirituales. Pero Él aquí está diciendo que de la única forma que tú y yo podemos caminar, podemos vivir, podemos desempeñar y llevar a cabo esas ordenanzas espirituales, esa perfecta voluntad que Él tiene para ti y para mí. La única forma que lo podemos hacer es cuando su Espíritu está en nosotros y cuando nosotros tenemos un nuevo corazón. Porque con el corazón de piedra que nosotros tenemos, con ese corazón duro, esa cerviz dura, con esa carne y sangre de orgullo, donde todo lo queremos para nosotros, no podemos llevar a cabo la voluntad de Dios. Es imposible en mi humanidad yo poder llevar a cabo la perfecta voluntad de Dios. Es más, te someto a considerar que en mi humanidad en la cual yo nazco en rebeldía a la voluntad de Dios. Y en esa rebeldía yo siempre estoy más inclinado. Yo tengo una propensidad que se llama iniquidad de hacer el mal y no hacer el bien. Por eso es mucho más fácil para el ser humano, es casi natural hacer el mal. Pero hacer el bien requiere, el humano tiene que poner esfuerzo. Por eso es que antes de Cristo, de la única forma que el ser humano puede controlar su carne malvada, su carne que desea pasiones de destrucción, de enojo, de odio, de todo. La única forma es con leyes morales, con leyes aquí de la tierra, tradición, con familia, con papá, con mamá. Todas esas cosas son parte que hacen que el ser humano frene su naturaleza humana de iniquidad, esa propensidad de hacer el mal. Entonces, Dios, para que tú y yo podamos llevar a cabo su propósito y hacer su voluntad, Él dice, yo tengo que quitar ese corazón de piedra que tiene David Castro. Y yo tengo que poner un corazón nuevo, de carne, suave. Un corazón que tenga ternura, un corazón que verdaderamente esté dispuesto a sujetarse, que su libre albedrío se va a levantar cada día a entrar en sujeción al señorío del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Entonces, de la única forma que yo puedo hacer eso es cuando Él pone un corazón nuevo en mí, pero además de eso, Él pone su espíritu en mí. Por eso Él dice aquí, donde mismo profetiza de que va a poner su espíritu en nosotros, en ese mismo versículo Él dice, ¿por qué? Él dice, pondré mi espíritu en vosotros para que entonces, dice, andéis en mis estatutos. En otras palabras, vivas de acuerdo a mis leyes espirituales, de acuerdo a mis principios espirituales, a mis verdades espirituales, y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Vuelvo a repetir, es imposible para el ser humano, en su naturaleza humana como nace, agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, cumplir las ordenanzas de Dios. Imposible, porque tú naces con una propensidad a la rebelión a la voluntad de Dios. No por nada que tú hiciste ni que hicieron tus padres, porque lo heredamos del primer rebelde que se llamó Adán y su mujer. Entonces, por eso es que Dios profetiza esto aquí. Y es importante que esta noche tú recibas esta semilla de la palabra del reino. Y es mi oración que el Espíritu Santo te empiece a dar convicción, te empiece a dar iluminación. Mi oración y mi intercesión por cada uno que está escuchando aquí es que tú puedas empezar a visualizar espiritualmente qué significa la vida del Espíritu. ¿Qué significa de que yo, en Cristo Jesús, en el cual ya estoy completo por todo lo que Él hizo por mí, ahora yo voy a vivir una nueva vida que es la vida del Espíritu?
Vamos un momentico a Segunda de Corintios. A Segunda de Corintios, el capítulo 2. Vamos allí un momento, porque Pablo, cuando le está escribiendo a esta iglesia en Corintio, él les habla en un vocabulario del nuevo pacto, un vocabulario que tiene que ver acerca de esta vida del Espíritu. Y yo quiero que miremos allí en esa epístola que Pablo escribió a Corintio, en Segunda de Corintios, capítulo 2, y leamos un poquito el vocabulario que está usando Pablo en esta epístola a esta eclesía en Corintio. Cuando Pablo escribió esta carta o esta epístola, en Corintio, en la ciudad de Corintio, ya habían centenares de hombres y mujeres que habían dependido y tenían fe en la muerte de Jesús en la cruz y en su resurrección. En otras palabras, habían nacido de nuevo. En otras palabras, tenían un nuevo espíritu. El Espíritu de Dios ya estaba en ellos, tal como fue profetizado ahí en Ezequiel. Pero en Corintio habían problemas. La interacción entre uno y el otro estaba llevando a algunos de los que eran parte del reino de Dios en Corintio y tenían problemas entre ellos mismos. La humanidad de ellos se estaba desatando mucho. Entonces Pablo, siendo un maestro y siendo una vasija de Dios que tenía revelación y tenía iluminación y convicción del evangelio del reino, él les escribe esta carta. Vamos a leer aquí en Segunda de Corintios, capítulo 2. El primer capítulo, Pablo está dando su saludo y está cubriendo algunas cosas muy hermosas allí. Pero en el segundo capítulo, él empieza ahora a ir al punto por qué está escribiendo esta segunda carta. Y vamos a empezar en el versículo 1 para que tomemos el contexto y tú veas el vocabulario que Pablo usa ahí a esta congregación, a esta eclesía en Corintio. Y es mi oración que a medida que lo empecemos a leer, el Espíritu Santo te ayude a dar entendimiento, porque esto es para instrucción tuya esta noche. Empiezo en el versículo 1 de 2 de Corintios capítulo 2. Pero en mí mismo, perdón, me equivoqué. 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3, perdónenme. Empezamos en el versículo 1 de 2 de Corintios 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Lo hacen pregunta. ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? Noten que este primer versículo, estas son preguntas que Pablo está haciendo. Y él está diciendo a esta eclesía, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? En otras palabras, ¿tengo yo que recomendarme a mí mismo a ustedes para poder escribirles esta carta? Él les está diciendo, en otras palabras, está diciendo, ¿no tienen ustedes ya testimonio de quién somos nosotros? La última parte del versículo 1. ¿O acaso necesitamos, como otros, como algunos, cartas de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? Quiero decir que este versículo es muy importante. Porque aquí Pablo está tratando de afirmar en esta congregación de Corintio de que el testimonio de él y de sus compañeros cuando estuvieron con ellos era un testimonio de la vida del Espíritu. Era un testimonio de que representaban el reino de Dios, el gobierno de Dios. Ellos eran una carta vista al pleno del día a diario de Cristo en ellos. Y entonces él está aquí preguntándoles, ¿hay duda en ustedes quiénes somos nosotros? ¿O tenemos que buscar que manden carta de recomendación para que ustedes nos acepten? Él hace esa pregunta. Él empieza este capítulo haciendo esa pregunta. Y ahora eso quizás nos ayude a entender el resto del capítulo. Mira ahora, versículo 2 y 3. Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, como conocida y leída por todos los hombres. En otras palabras, nosotros somos un testimonio vivo en ustedes
porque ustedes son nuestro testimonio y donde quiera que ustedes van, ustedes son una carta leída de quiénes somos nosotros. ¡Wow! Yo cuando leo esto, yo me conmuevo. Y yo le voy a decir por qué yo me conmuevo. Porque yo hoy cumplo años naturales. Ya hablé de eso anteriormente. Hoy es septiembre 6, es el día de mi cumpleaños, el día que yo nací en esta tierra hace 77 años en una hermosa ciudad en Colombia llamada Bucaramanga, en el departamento de Santander. Pero espiritualmente hablando, yo llevo 46 años predicando el evangelio. Yo llevo tiempo completo como ministro, 46 años. Aquí en 2 meses voy a tener ya 46 años. 3 meses, perdón. Y cuando yo leo esto que Pablo está escribiendo aquí, yo como ministro del evangelio y uno que ha estado en tantos países, por ejemplo, yo veo personas aquí que se sintonizan. Ahora mismo yo veo nombres aquí de personas en Moca, Puerto Rico, en Isabela, Puerto Rico, en San Sebastián, en Lares, ahí los estoy viendo ahora mismo. Veo mi amada familia de Colombia, de Montería, de Cereté, de Itagüí, de Arenal, ahí los estoy viendo, de México, veo de Honduras, veo de Argentina. Veo de aquí de Estados Unidos, del Valle. Entonces, yo veo todas estas personas en diferentes lugares. Y cuando yo leo esto que Pablo dice aquí, yo paro un momento y yo me hago la pregunta. Dios me ha llevado a todos estos sitios. ¿Serán ellos cartas del testimonio que yo dejé del reino cuando estuve con ellos, cuando les enseñé? Porque yo en todos estos lugares donde acabo de mencionar, yo he ido a enseñar el evangelio del reino. Entonces, a mí esto me reta. A mí esto me pide a rendir cuenta. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Pero él está diciendo esto porque él va a decir algo mucho más poderoso en los siguientes versículos. Pero yo estoy haciendo esta pauta, porque yo quiero que tú entiendes el vocabulario, el contexto de lo que Pablo está diciendo. Esto no es simplemente para leerlo como un saludo, algo pasajero que él dijo. No. Estos versículos tienen gran importancia. Porque en estos versículos hay un mensaje poderosísimo. Aunque el mensaje no está escrito en el logo, en la letra, pero está en la revelación de lo que él está diciendo. Déjame leerlo otra vez cuidadosamente para que entendamos. Empiezo en el versículo 1 de 2 de Corintios 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Pregunta. ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? Versículo 2 y 3. Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Oh, mi familia, esto es poderoso lo que Pablo está diciendo. Y yo lo pongo esta noche como parte de este mensaje primero de esta serie de la vida del Espíritu, porque por esta razón es que estamos enseñando esta serie de la vida del Espíritu. Porque si hay un problema en el pueblo de Dios alrededor del mundo, a lo menos en los 106 países que yo he estado, yo he visto un común problema. Es más, olvídense de todos los países. Miren a David Castro. Nada más mírenme a mí. Si hay un problema que David Castro ha tenido en su vida, es agradar a Dios siempre, cumplir sus estatutos, hacer su perfecta voluntad y dar testimonio y ser una carta de Cristo a todos los hombres. ¿Y tú sabes por qué eso ha sido una lucha? ¿Tú sabes por qué? Para David Castro. Una, por mi humanidad, por cómo nací.
esta iniquidad, estas pasiones de la carne, que aunque hemos nacido de nuevo, todavía están ahí. Porque lo que nació de nuevo fue tu espíritu. Eso lo cubrimos ya en la serie anterior. No fue tu carne ni fue tu alma. Fue tu espíritu. Tu espíritu fue lo que nació de nuevo. Tu carne sigue envejeciendo. Tu carne está llena de pasiones y llena de iniquidad. Y tu alma está con pensamientos, emociones, heridas. Todo lo que está, ahí está todavía. Tiene que ser renovada. Tiene que ser santificada. Y tu carne un día va a ser glorificada. ¿Tú ves? Por eso. Pero tu espíritu nació de nuevo. Entonces, lo primero que va en contra mía de ser una carta de Cristo, de ser un testimonio vivo, de agradar a Dios al 100%, lo primero es mi humanidad con la que nací. ¿Quiere que te diga qué es lo segundo? El ambiente religioso en que David Castro creció. Yo te he dicho muchas veces, yo crecí en la religión, mi padre era pastor. Yo no nací en el mundo, mi padre y mi madre no eran incrédulos, no. Pero en el ámbito religioso que yo crecí, en la teología y la doctrina religiosa en la cual a mí me instruyeron desde niño, todo estaba basado en mi justicia, en obras que yo tenía que hacer, que yo tenía que cumplir, que yo tenía que guardar esto, yo tenía que guardar un día, no podía comer ciertas comidas, no podía vestir, no podía ir a tal lugar, no podía jugar en tal día, no podía hacer esto, todo era no. Yo te hablé de los 67 pasos a la salvación y el paso número 24 era creer en Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Que la religión me enseñó a que yo, por mis obras, por lo que yo escogí, entonces entonces esa era la forma que yo iba a agradar a Dios. A mí nadie nunca me enseñó la vida del Espíritu. Yo vine a aprender la vida del Espíritu cuando ya era adulto. Ya estaba en el ministerio, ya era pastor. Y el Señor empezó a revelarme el Evangelio del Reino, y dentro de la revelación del Evangelio del Reino me reveló lo que te estoy enseñando esta noche, la vida del Espíritu. Entonces, eso es segundo. Y tercero, la tercera razón por qué es difícil para David Castro vivir la vida del Espíritu es las realidades de mi alrededor y la condición de mi alma. De mis pensamientos, de mis emociones y mis sentimientos y mis memorias y mis angustias y mis quejas y mis gustos y mis resentimientos y mis amarguras y mis faltas de perdón. La lista es larguísima. Todo eso afecta. Entonces, Dios, sabiendo la realidad de David Castro, y yo te someto a considerar que sabiendo la realidad tuya también, porque cada uno de ustedes tiene las mismas realidades, diferentes aplicaciones, diferentes manifestaciones, pero todos somos humanos. Entonces, Dios dice, de la única forma que yo puedo conseguir que David Castro y muchos más vivan de acuerdo a mi voluntad, a mi propósito, que guarden mis ordenanzas, mis principios y mis verdades espirituales y puedan ser vasijas que son testimonio y carta de Cristo. De la única forma que lo van a poder llevar a cabo es si yo le doy un corazón nuevo y si pongo mi espíritu dentro de ellos. Y eso es lo que Pablo está introduciendo aquí en el capítulo 3, porque él inmediatamente después que hace las preguntas en el versículo 1 y 2, el versículo 1, él entonces en el versículo 2 dice: vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Y nota ahora la palabra que usa aquí la Biblia de las Américas: redactada, editada, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Entonces Pablo está diciendo aquí, el testimonio de mi vida para ustedes, esta carta de Cristo que yo he sido para ustedes, no ha sido porque yo he estado siguiendo leyes. No ha sido porque yo he estado siguiendo teología escrita por los hombres. No es por doctrina de la religión de la cual yo salí, porque Pablo también salió de un sistema religioso.
Él está diciendo, no. Mi testimonio, esta carta viva que yo soy para ustedes, es por el Espíritu de Dios que está en mí. Eso es lo que está diciendo ahí en el versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra. En otras palabras, esto no es por ley. Esto no es por legalismo, esto no es por teología, esto no es por doctrina, esto no es por dogmas, esto no es por la creencia del sistema religioso o eclesiástico al cual tú perteneces. No, es por el Espíritu del Dios vivo. Y mira ahora lo que dice el versículo 4 y 5 y 6. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. ¿Tú ves por qué teníamos que gastarnos 23 sesiones en completo en Cristo? Porque si no entendemos lo que es estar completo en Cristo, no entendemos lo que habla aquí en este versículo 5 de la suficiencia de lo que somos en Cristo. Volvemos a lo que decíamos en la sesión anterior, en la serie anterior. La religión le ha quitado a los hijos e hijas de Dios la seguridad de que están completos en Cristo, de que ya todo fue hecho. No hay nada que tú puedes hacer. Acuérdate lo que te dije. La palabra dice que tus obras son obras muertas. Tu justicia está sucia. Es como un trapo sucio que si te limpias queda más sucio que antes. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha hecho en Cristo por ti, ya lo hizo y eres completo. Y si tú no tienes esa seguridad, entonces no vas a poder vivir la vida del Espíritu. No puedes. Porque la vida del Espíritu, dice Pablo aquí, y vuelvo a leerlo, versículo 5 de 2 de Corintios 3, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros. ¿Ve? No hay nada en mí ¿cómo yo voy a atreverme a pensar que de mí puede salir algo bueno? Que de mi naturaleza, de David Castro, puede salir la carta de Cristo en mí. No, eso no puede salir de mí, porque en mí, yo no sé en tu isla o en tu país como dicen, pero en el mío dicen eso es asquerosidad, lo que hay en mí, en mi carne. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces él dice, no vayas a pensar cosa alguna que procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Y ahora aquí viene el jaque mate de esta noche. Versículos 6 y 7. El cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Y aquí terminamos esta noche. Y aquí comenzamos en la próxima sesión. Porque aquí Pablo ha dicho unas cosas que son profundas y tenemos que mirarlas con punto por punto. Porque él habló aquí de la gloria de la letra de la ley. Y con la gloria que vino esa ley. Pero entonces dice, con más gloria ha venido el ministerio del Espíritu. Esta serie que empezamos esta noche se titula La vida en el Espíritu. Y termino diciéndote lo que dije al comienzo. Una vez que tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús, que naces de nuevo,
al depender y confiar en todo lo que Él hizo por ti y al confesar a Cristo como tu Señor y como tu Rey, y tú naces de nuevo, la metamorfosis de ser sacado del reino de la tiniebla y trasladado al reino, al gobierno de la luz, desde ese instante comienza tu vida en el Espíritu. Tristemente, millones de los que se llaman cristianos no tienen ni idea cómo ni qué es la vida del Espíritu. Sin embargo, Dios envió a su único Hijo para que pagase tu deuda, derramase la sangre, resucitase el tercer día, para que tú no solamente nacieses de nuevo, pero para que pudieses gozar de una nueva vida, que es la vida del Espíritu. Y déjame decirte que la vida del Espíritu es poderosa. La vida del Espíritu tiene gozo, tiene paz. La vida del Espíritu tiene seguridad. La vida del Espíritu tiene ausencia de tantas cosas que la carne quiere y tiene. Mi oración esta noche es que te hemos provocado a pensar y meditar en cómo Dios desea que tú vivas esa vida en el Espíritu. Padre, yo te doy gracias por cada persona que ha sintonizado esta noche de tantos diferentes lugares. Te doy gracias por los que van a ver este video en el futuro. Y mi intercesión y oración esta noche, que en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo les dé iluminación de lo que miramos esta noche en el libro de Ezequiel capítulo 36 y también en 2 de Corintios capítulo 3. Venga tu reino, hágase tu voluntad en cada uno de ellos, así como en el cielo, en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Son bendecidos con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús. Les amo. Pronto nos veremos de nuevo. Hasta entonces, vivan la vida del Espíritu, porque ya están completos en Cristo. Muy bueno.